Auspicio de Te Pillé, no grave robos, evítelos. Came, planes desde 12 UF al año. Presentamos Vía Pública. Vía Pública. 11 de la noche con 2 minutos, les damos la bienvenida a este Vía Pública en jornada de día miércoles, analizando ya más reposadamente lo que ha sido esta jornada acá en Chile, con muchas novedades en política, también en materia judicial, pero atentos en la tarde a las decisiones de Donald Trump. Hoy día los diarios titularon que Donald Trump podría provocar un remesón mundial, y así fue finalmente, porque el presidente de los Estados Unidos anunció que va a aplicar aranceles a 75 países, incluido nosotros, incluido Chile y sus principales socios comerciales. Una política de aranceles que va a ser efectiva prácticamente de inmediato. Parte esto el sábado 5 de abril. El mandatario norteamericano reveló el listado de los países a los que les aplicarán impuestos que parten en un 10%. Y ahí está Chile y también la mayor parte de los países latinoamericanos. Hay otros como Venezuela, que el gravamen es de un 15%, y otros en África como Lesoto, donde los incrementos van a llegar a un 50%. Ahí está China también, que va a tener un 34% de incremento. En este marco, durante su gira por India y en la previa a los anuncios de los nuevos aranceles de Donald Trump, el presidente Gabriel Boric criticó a su homólogo estadounidense. Lo calificó como alguien que pretende parecer un nuevo emperador. Varios parlamentarios aquí en Chile expresaron su preocupación frente a los tratados de libre comercio ya acordados con Estados Unidos y que al parecer no se van a respetar. Al respecto, hace pocas horas y a través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda se refirió al tema y señaló que el arancel del 10% es un mínimo base a todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica en contra de Chile. Además, desde Hacienda han destacado que hay productos importantes de la canasta de exportaciones de Chile a Estados Unidos que quedarían excluidos de esta lista. Ahí está el cobre, el sueldo de Chile. Hay productos como la madera y otros bienes que no tienen gran disponibilidad en los Estados Unidos. En todo caso, el comunicado de Hacienda concluye señalando que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores están analizando los alcaldes de la decisión y va a haber un pronunciamiento en detalle en las próximas horas. Vamos a analizar, por supuesto, ese tema, otros que tienen que ver con la contingencia política, y para eso vamos a tomar contacto con el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. Hola, Davor. El gusto de saludarte. Buenas noches a ti y a todos los auditores y telespectadores. Bueno, partamos hablando de esto que ha sido la noticia internacional, se conoció hace pocas horas. ¿Cómo lo toma usted como parlamentario, como parte del poder legislativo de nuestro país? Mire, hay que verlo con mucha cautela, porque los principales exportadores de Estados Unidos no van a sufrir este 10% de arancel, pero también hay que tomar muy en cuenta el por qué colocaron este 10%. Hay temas de patentes, hay temas que tienen que ver con el comercio y tienen que ver también con lo que sucedió con las cuotas, ¿cierto?, de licitación en las empresas norteamericanas que están en los fondos de pensiones. Entonces hay que tomar en cuenta también de que por los tratados internacionales hay temas que supuestamente el gobierno de Estados Unidos dice que no estamos cumpliendo parte de esos tratados. Y ahí hay que colocar mucha oreja y mucha tinta. Por eso hay que ser cauto para analizar bien el por qué se tomó esa decisión del 10% y no a buenas y primeras decir declaraciones, porque hay que ver efectivamente cómo se tomó y revisar si efectivamente nosotros estamos en falta en los tratados de libre comercio o efectivamente es algo unilateral del gobierno de Estados Unidos. Ya, pero en lo inmediato hay que estudiar el tema, no llamar, por ejemplo, a informar a Chile al embajador, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio que tiene prácticamente 2 décadas el TLC con Estados Unidos, famoso ahí en el gobierno de Ricardo Lagos cuando se lograron las tratativas. No se está respetando aquí ese acuerdo. Así es, Davor, pero también en los considerando el por qué se tomó el 10%, habla que nosotros estamos en falta en los mismos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, antes de emitir una declaración, ¿cierto?, de protesta o de reclamo, hay que estudiar bien esos considerandos, ¿cierto?, de por qué se tomó esta decisión, y de ahí, obviamente,
tomar las consideraciones. Por lo pronto, el cobre, el acero y otras más no están exentos de este 10%, pero yo le pediría a la Cancillería, así como dijo el ministro de Hacienda, que van a revisar con tranquilidad, digamos, esto para poder emitir una opinión más fundada. Ya, y antes de emitir la opinión de la Cancillería y abonando también esta conversación, ¿cuánto puede influir lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su visita a India? Dijo que Donald Trump era prácticamente un emperador de estos nuevos tiempos. Yo le pediría mesura a él. Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Chile. Ahí le faltó el ministro de Hacienda al lado, que se quedó acá en Chile, como para que lo pudiera haber aconsejado en las palabras que hay que decir. En los temas comerciales con nuestros socios hay que tener mucho cuidado, porque esas palabras pueden causar problemas que después son los empresarios, los que exportan, los que sufren las consecuencias. Diputado, vamos a la contingencia de nuestro país. Hoy día hubo varios elementos que quiero plantearle. El primero es lo que sucedió con el ex subsecretario Monsalve. Hoy día finalmente se determinó que va a quedar bajo arresto total en la cárcel, en este caso el anexo Capitán Llaver, pero se ventilaron nuevos antecedentes. La Fiscalía entregó antecedentes, por ejemplo, que él habría utilizado su celular más de 100 veces en la noche donde se produjeron los hechos que se le imputan. Estuvo en Spotify, activó la cámara, buscó cosas en Google. ¿Qué le dice eso a usted, teniendo además a la vista toda la información que tuvo a cargo de la Comisión Monsalve? Mira, Daor, desde la declaración que dio Monsalve en la Fiscalía, que aparecieron en medios de comunicación estos días, se deja entrever de que efectivamente aquí el gobierno creó un relato para creerle a Monsalve y no creerle a la víctima. Y que efectivamente el presidente Boric, según la declaración de Monsalve, le había dicho que la presunción de inocencia cabía en este tema y que por eso él se iba al sur, ¿cierto? Y le dio ese permiso. Por lo tanto, no es efectivo lo que dijeron en la comisión el gobierno. Por eso Crispi guardó silencio y dijeron que le habían encargado desde el minuto uno al presidente que buscaran un reemplazo de Monsalve. Nunca se pasó por la cabeza del presidente remover a Monsalve si no era sido por la segunda. Es más, la ministra, dado eso, la ministra del Interior que dijo también en la comisión que estaban todos los datos, ¿cierto?, en el miércoles para poder despedir a Monsalve, se sentó con él el día jueves. O sea, si no es por la segunda, Monsalve todavía sigue siendo subsecretario. Entonces, aquí hay un tema, un relato que no es correcto, que colocó el gobierno, y a la luz de los nuevos antecedentes, creo que el gobierno le creyó a Monsalve y no a la víctima. Por lo tanto, el feminismo del gobierno se cae completamente. Dicho esto, en el tema de la parte judicial, creo que aquí la víctima es la que está siendo respaldada por la parte judicial, creyéndole completamente y encontrando ciertas cosas, ¿cierto?, al comportamiento de Monsalve esa noche, que él habría borrado de su celular, hechos que ahora van a ser investigados en profundidad, como lo que dijo la defensa de cuáles son las fotos o videos que él habría sacado, con quién interactuó esa noche él en esas llamadas que tú decías que había hecho, y él entonces no estaba borrado como él aparente decir, que no se acordaba absolutamente de nada. También en la causa, lo que tú viste en la presentación de hoy, también se exhibió de que se encontraron restos de semen en las ropas que daban con lo de Monsalve. Y eso también quedó en la vista de la causa, y por todas esas razones la jueza lo siguió manteniendo en la cárcel. Por lo tanto, esto es un tema que efectivamente esperamos que se sepa toda la verdad por el bien de la víctima, y que efectivamente el gobierno entienda que hizo mal las cosas y que la víctima por eso colocó una tutela de garantía, que la verdad es que esto no le suceda a nadie más, según ella, pero también
ella quedó muy mal revictimizada en este caso con el gobierno. Diputado, pero ¿por qué confiar en la versión que se ha conocido de Manuel Monsalve? Él es el imputado, es la persona que está siendo apuntada por la justicia, en este caso por el Ministerio Público. ¿Por qué creer en la versión de él y no en la versión del presidente Gabriel Boric y de otras personas que participaron en esas primeras horas antes de tomar decisiones? Porque usted se quedó con la versión de Monsalve. Usted dice que en el fondo el presidente Gabriel Boric no dijo la verdad cuando tuvo que comparecer frente a la justicia. Bueno, no tiene nada que perder Monsalve, él está en estos momentos preso, no tiene absolutamente nada Tiró que al mantel, perder. claro. Claro, entonces dijo lo que él había sucedido y a la luz de los hechos, porque si efectivamente le hubiera pedido la renuncia, ¿cierto? No lo hubiera dejado ir al sur. ¿Por qué razón lo deja ir al sur? ¿Por qué razón lo dejan ir a la cuarta subcomisión de presupuesto en representación del gobierno? Entonces son hechos que te dicen que por esa razón, porque el presidente Boric le dijo a Monsalve que tenía que haber la presunción de inocencia en ese caso, entonces se arma todo esto de que por eso se le puede creer a Monsalve que por eso él siguió actuando como subsecretario sin ningún problema, porque tenía el respaldo del presidente Boric en ese caso. Oiga, diputado, y en este caso particular, caso Monsalve, ¿usted está conforme con la actuación del Ministerio Público? ¿Usted ha sido crítico en otros casos de los fiscales, de las filtraciones, de las acciones que de repente toman algunos persecutores? A ver, es que aquí lo que ha habido es, y que lo que hay que agradecer es el trabajo de la prensa. Fíjate tú que de aquí partió este caso gracias a la prensa, a lo que salió en el diario La Segunda. Después muchos canales, incluido este, ha dado noticias importantes que ha ido abriendo los ojos a la ciudadanía, ¿cierto? Y ha hecho que el gobierno investigue también dentro muchas cosas que tenía tapadas y muchas cosas que han ido saliendo de a poco. Por lo tanto, yo creo que el fiscal Armendáriz ha hecho un buen trabajo. Creo que este es un tema que tiene que saberse la verdad completa de las actuaciones, no solo de Monsalve, sino que todo el resto del aparataje que también blindó a Monsalve. Aquí, ojo, porque desde que él mal usó la ley de inteligencia, porque todavía no abren esa arista, desde que mal usó la ley de inteligencia, la señora Vilches, que también tiene mucho que decir, porque ella, ¿cierto?, le creyó directamente a Monsalve y ella usó temas de inteligencia también, hasta un delivery, ¿cierto?, o registro de cámaras para un tema eminentemente personal. Ahí tiene que modificarse los protocolos de la PDI, se lo dijimos también en las conclusiones, para que efectivamente la Policía de Investigaciones nunca más tenga este tema de esa forma. Y por eso nosotros en el Ministerio de Seguridad aquí es que tiene que haber mucha finura, y no porque las policías dependan de una persona, van a hacer lo que esa persona prácticamente quiera, si es personal o no es personal, pero tiene que ser institucional la relación entre ese ministro o ese subsecretario con las policías. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Desde el lunes ya vamos a estar conversando sobre quién va a ser el nuevo o la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Está avanzado Chile? ¿Vamos a consensuar un solo candidato? En la mañana tuve la oportunidad de entrevistar al diputado Henry Leal de la UDI. Me dijo que está todo todavía en veremos, pero que el domingo en la noche se va a consensuar y van a llegar con un solo candidato. O el diputado de su partido, el diputado Castro, o el diputado Alessandri de la UDI. ¿Es tan así el tema? A ver, el acuerdo se está cocinando a fuego lento, ¿ya? Las buenas cosas se cocinan a un fuego lento. Han habido algunas declaraciones que la verdad en las cuales no estamos de acuerdo porque nunca se ha conversado. ¿Cómo cuáles? Hay declaraciones del diputado Jorge Alessandri que decía de que se había conversado tirar una moneda al aire si no estaba de acuerdo entre Jorge Alessandri y él, o sea, Jorge Alessandri y Castro, lo cual es absolutamente falso. Nosotros, los jefes de bancada, nunca hemos conversado ese tipo de situación para resolver algo tan importante como la presidencia de la Cámara. A mí, como jefe de bancada de Renovación Nacional, me ha correspondido
conversar con las otras bancadas, con la bancada de republicanos, de socialcristianos, de libertarios, de demócratas. Hemos estado conversando. Es más, el miércoles pasado estuvimos almorzando juntos en el piso 14, todos los jefes de bancada de los cuales yo te comenté. Se restó Francisco Undurraga, el jefe de bancada de Evópolis, porque me dijo antes del almuerzo: Miguel, díganme, colóquense de acuerdo entre Renovación y la UDI, díganme por quién hay que votar. Y eso es lo que él me dijo a las 12:30 del día miércoles. Entonces, el tema aquí en cuestión, Davor, es que en política el que tiene un voto más gana. Y en este caso, hoy, el que tiene las mejores perspectivas para ser presidente de la Cámara, porque tenemos los votos que no tiene Jorge Alessandri, ¿cierto?, es José Miguel Castro. Se lo hicimos ver ayer, se lo hicimos ver hoy día, ya con mayor profundidad, a Henry Leal, ¿cierto?, y la gente de la UDI, que lo verificaran, que efectivamente estaban los votos incluso de algunos oficialistas, y que efectivamente José Miguel tiene la primera opción de ser el presidente de la Cámara de Diputados. Es más, acuérdate tú que el lunes solo se vota la presidencia de la Cámara. Sí. Porque también hay que ser claro, y esperamos que cumplan la palabra los vicepresidentes actuales y renuncien el día 15 para poder también votar por las vicepresidencias, que ¿Diputado? esperamos también estén en alguno de los partidos aliados que nos están apoyando. Por lo tanto, este es un tema claro. Ahora, si la UDI no entiende, ¿cierto?, que efectivamente en política el que tiene un voto más es el que gana, bueno, también es sano en democracia ir a primera vuelta. Y el lunes, si la UDI no entiende que Castro tiene los votos, bueno, vamos a primera vuelta. Pero ahí se puede Y ahí perder todo, porque puede salir electo la candidata del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas. no les da los votos. No. Ya. No les da los Diputado, votos. y poniendo los argumentos... Porque la primera vuelta, porque en la primera vuelta, para ganar, tienes que tener 77 votos. Y nadie de los que va a tener los 77 votos solos. Ya. Por lo tanto, y en la segunda vuelta, el que tiene un voto más gana. Diputado, Mayoría simple. y desde Renovación Nacional no están siendo quizás un poco egoístas con la UDI. Ustedes son socios en Chile Vamos, están respaldando a la misma candidata. Renovación Nacional ya tiene la presidencia del Senado, que es la Cámara más importante, la Cámara Alta. ¿No quieren mucho para ustedes y poco para el resto, para los socios, finalmente? Pero, estimado Davor, con todo cariño, no ningunee a la Cámara de Diputados. No es la Cámara más importante el Senado. Yo creo que ambas son importantes, son distintas, pero importantes. Pues la segunda Y yo autoridad creo del país es el presidente del Senado, no el de la Cámara. A eso voy. Sí, está bien, pero A la nosotros prominencia. somos cámara fiscalizadora y ellos son cámaras revisoras. El punto importante aquí es que en democracia, Davor, hemos aprendido todos, de los que estamos, los 155, que el que tiene un voto más gana. Nosotros competimos aquí en la Araucanía con 57 personas más, salimos 7 elegidos, ¿cierto? Y competimos y ganamos. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Además, nosotros veníamos conversando esto con José Miguel desde agosto del año pasado, conquistando corazón y conquistando votos para la presidencia de la Cámara de Diputados. Aquí también hay un tema clave. No mezclemos el Senado con la Cámara de Diputados. Son distintos, somos distintos. Y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas dentro de la Cámara de Diputados y dentro del conglomerado. Yo espero que la UDI entienda que no tiene los votos y que nosotros le estamos demostrando, y se lo hemos demostrado ya en las conversaciones, Davor, que José Miguel Castro tiene los votos suficientes para ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Ya, ¿y esto a dónde se cocina a fuego lento, tomando el concepto que usted colocaba sobre la mesa? Mañana seguimos acá en Temuco. Hay una comisión investigadora de lista de espera. Vamos a estar junto con Henry ahí. Los dos vamos a participar. Vamos a seguir con las conversaciones, ¿cierto? Vamos a intentar llegar a los acuerdos, pero como te digo, si a lo imposible nadie está obligado, y si no está imposible, volvemos a la democracia y nos vamos a primera vuelta. Ya, y en esta decisión que tiene que tomar RN, la UDI, Evópoli, también las fuerzas de derecha, ¿hay alguna incumbencia en lo que pueda decir Evelyn Matei siendo la candidata presidencial de ustedes, o ella no participa en esto? No. Ella ya dijo hoy día que
ella si le pedían meterse era no conocer a la Cámara de Diputados. Nosotros somos bastante independientes. Ella es el Poder Ejecutivo, nosotros pues, somos el Poder Legislativo. Ni siquiera el Senado, ni las directivas de los partidos deben meterse. Al menos en Renovación Nacional no aceptamos eso y queremos nosotros, como los diputados, colocarnos de acuerdo. Yo espero que Evelyn no se inmiscuya en ninguno de los dos partidos, a mí no me ha llamado, por lo tanto, que no se inmiscuya, porque la verdad es que no veríamos con buenos ojos que ella se pueda estar metida en este tema, porque obviamente todo el mundo va a decir, pero ella tiene que mandar, si esto no es un regimiento. Estos son conquistar corazones, conquistar votos. Es esto la política y esta es la democracia, Davor. Esta es la democracia. No hay que asustarse a la competencia en la democracia. Tenemos primera vuelta, podemos hacerlo si es que no nos colocamos de acuerdo y eso también puede ser un acuerdo. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Van 48 horas ya de funcionamiento del Ministerio de la Seguridad. La Araucanía es una de las zonas más complejas del país. Ahí está el estado de excepción custodiado por los militares. ¿Qué expectativa tiene usted con este ministerio y con estas primeras 48 horas? ¿Le ha gustado lo que ha pasado con los nombramientos de los seremis, por ejemplo, con las primeras señales que ha dado el ministro Cordero? No, derechamente. ¿Por qué? No, no me ha gustado porque la verdad es que yo esperaba un poco más del ministro Cordero, a quien le tengo un gran afecto porque lo considero uno de los pocos personajes buenos que tiene el gobierno. Ahora, el punto que hacia abajo, ¿cierto? Lo que sucedió con el nombramiento de algunos seremis, como el de la región metropolitana, que es una persona octubrista, que es defensor de los supuestos presos políticos que no existen en Chile, una mala decisión, o la mala decisión de colocar, no sé, en este caso acá, la seremi de gobierno, una periodista, digamos que será una buena mujer, pero no tiene experiencia en el tema práctico de seguridad. O sea, y aquí tenemos seguridad importante. ¿Tú crees que las fuerzas de orden, un general, va a contestarle el teléfono, ¿cierto? Si es que no llama el delegado presidencial sobre este tema. Mira, es preocupante que se haya hecho con tanta liviandad este nombramiento que tienen los seremis, cuando pusimos que los seremis tenían que tener 3 años de experiencia en seguridad o 6 años completos, ¿cierto?, de experiencia en el trabajo. Entonces yo espero que enmiende el ministro rápidamente este tema, porque los ojos están puestos en él. Y para que no sea comentarista, sino que efectivamente comience con rapidez y la gente quiere ese ministerio. Yo rechacé lo que salió de la mixta, porque la verdad es que aquí entre el seremi y el delegado va a haber un tema falta de competencia. ¿Perdón? Va a haber un tema de competencia, lo que han planteado muchos expertos que uno ha podido entrevistar, no solamente desde el punto de vista político. Usted como parlamentario, ¿cómo cree que hay que medir la efectividad de este Ministerio de la Seguridad? ¿Por dónde lo medimos? ¿Hay que esperar cuánto tiempo para decir si ha funcionado, si va en la dirección correcta o bien hay que enmendar o apretar algunas piezas? A ver, primero, acuérdate que están poniendo en marcha el ministerio. Sí, está hay partiendo. una serie de reglamentos que hay que colocar, incluso una ley más que hay que colocar. Y la verdad es que tienen que caminar y masticar chicle a la vez. Y yo espero que eso sea así, pero con los nombramientos actuales de los seremi, yo no creo que eso sea tan Pero son tan en calidad rápido. de interino, pues eso se va a enmendar Pero seguramente. pero, Davor, si aunque sean interinos, tienen que tener dedos para el piano, que corresponde a la seguridad. No puede ser cualquier persona. No puede ser un defensor de los octubristas, digamos. Eso no puede ser. No está dentro de la lógica. Tienen que ser personas que tengan ascendencia sobre Carabineros, sobre la PDI, que conozcan cómo se manejan ellos internamente, porque ellos van a poder interactuar, ¿cierto? Y van a poder también tener el feedback de vuelta y poder analizarlo en consecuencia de acuerdo al pensamiento que tienen las fuerzas de orden y seguridad. Si esto no es un juego, esto es un tema, lo más grave que pasa en Chile es el tema de seguridad. Entonces, el gobierno como que le bajó el perfil a los mandos medios del tema más importante que es seguridad. Y entonces yo creo que el ministro
tiene que enmendar su error rápidamente, porque si no está bajando los bonos, pero también está dejando al Ministerio de Seguridad, que es lo más importante para el combate de este tsunami de crimen organizado, de terrorismo y de delincuencia que hay en el país, le está bajando el perfil en el ataque. Entonces, le vamos a pedir rápidamente al ministro resultados. Y va a decir, es que todavía no me instalo. ¿Qué va a decir? Mire, no tengo la gente competente. ¿Qué va a decir? Entonces, ¿por qué lo echaron a andar el 1 de abril si no estaban preparados? Entonces, yo creo que hay una improvisación en los mandos y hay una improvisación también del gobierno en echar a andar algo que quisieron colocar el primer ministro de Seguridad luego, ¿cierto? Pero no estaban preparados para abajo como echar a andar el ministerio. Y le vamos a exigir resultados. Diputado, bueno, este ministerio tiene una dotación de un poco más de 800 personas, más de 100 salen del Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Seguridad, pero hay que contratar a muchos. Hay que contratar técnicos, políticos. ¿Cuál es la proporción exacta? Porque obviamente puede llegar otro gobierno a contar del 11 de marzo que cambie los énfasis. ¿Cuánto tiene que perdurar? ¿Tiene que ser traslapado? ¿Tiene que atravesar el 11 de marzo? ¿Y cuánto es el componente político en este ministerio? Mire, componente político, ojalá cero. ¿Pero el ministro? ¿Ni siquiera el ministro? Lo que pasa es que el ministro es un buen técnico, diríamos, un buen abogado, que como ministro de Justicia vio lo que estaba sucediendo dentro de las cárceles, tomó eso y también hizo un magíster en seguridad en la subsecretaría del Interior. Con todo lo que él aprendió, obviamente se capacitó para este cargo, pero bajo de él tiene que haber gente también que tenga las competencias. Sí, mira, Davor, no puede llegar un muchacho de 30 años a Seremi de seguridad si los mandos no le van a contestar ni el teléfono, hasta que no lo llame el delegado presidencial, que es el representante del presidente de la República. Esa es la realidad, pues. ¿Cómo se va a llamar a un general, ¿cierto?, de la zona, ¿cierto?, para darle alguna instrucción si él no conoce, ¿cierto?, efectivamente temas de seguridad? No, es correcto. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué razón fueron tan rápido en un tema que no estaban preparados? Deben tener una cantidad de currículum que están viendo, pero entonces, ¿por qué no se demoraron un mes más para los Seremi? O 2 meses más para los Seremi, ¿cierto? O en echar a andar el ministerio, no lo hicieron un mes después. ¿Quién los apuraba para ahora? ¿Sí? Igual el Ministerio del Interior tenía bajo su mando la subsecretaría. Entonces, ahí hay un tema de improvisación en este ministerio que nosotros vamos a seguir muy de cerca, porque, vuelvo a decir, le vamos a exigir resultados al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Bueno, vamos a seguir continuando con ese tema, monitoreando cómo se implementa el ministerio y qué pasa además con Donald Trump, que le preguntaba al principio. Le agradecemos esta conversación, diputado Mellado. Gracias por estar aquí en Vía Pública esta noche. Te agradezco mucho tu gentileza, Davor. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. 11 de la noche con 29 minutos. Recuerden que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a Kai, que es su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está ahí publicada en kame.cl. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más. Aquí en Vía Pública vamos a analizar las decisiones que tomó Donald Trump, que están removiendo el tablero comercial del mundo. Ya volvemos. Ya volvemos con Vía Pública. Ya estamos de regreso en Vía Pública, pero antes le tengo un consejo. Protéjase de la delincuencia con Te Pillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Te Pillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya lo decíamos, Donald Trump removió el tablero económico del mundo, golpeó la mesa y muy pero muy fuerte, así que vamos a conversar de aquel tema. Tengo 2 invitados hoy, acá en el estudio Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Respública, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, Álvaro. Gracias por la invitación, Davor. Y también nos acompaña telemáticamente Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, a quien también saludamos. Carlos, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Hola, no, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, comenzamos contigo analizando esto que pasó en la tarde. ¿Cuánto cambia el orden económico del mundo a contar de este golpe fuerte que pegó el presidente Trump?
Bueno, cambia mucho, cambia todo al final, porque lo que hace Trump, ¿no es cierto?, es ponerle aranceles a prácticamente todo el mundo, y eso cambia las reglas de alguna manera. Los tratados que teníamos, que tiene con otros países, finalmente de alguna manera se meten en el bolsillo, y de acuerdo a su creencia, ¿no es cierto?, a lo que él cree que le hacen daño a Estados Unidos, ciertos países unos más que otros. Entonces decide poner aranceles sin mucha explicación en muchos casos, ¿no? Si uno veía la tabla de Trump, ¿no es cierto?, donde decía que los aranceles que nosotros le poníamos el 10%, eso está muy lejos de ser cierto. O sea, valoró algunas cosas que él dice, ¿no es cierto?, temas de propiedad intelectual, de algunas trabas a algunos inversionistas de ellos en 10%. ¿De dónde? De la nada, digamos. Y eso le da pie para poner este 10%, que es la base un poco para todos. Pero claramente la situación económica mundial cambió o cambia a partir de mañana. Álvaro, ¿y cuánto de respaldo interno tiene esta decisión que toma el presidente Donald Trump? Porque está recién instalado en su mandato, recién inaugurado a partir del mes de enero, y esta es una decisión potente que muchos dicen puede tener también consecuencias en el frente interno, en los norteamericanos. Sin lugar a dudas. O sea, yo lo primero que te diría es que cuando uno revisa las últimas encuestas de valoración, el presidente Trump sale de la zona de los 50, baja a los 40 superiores, y uno de los motivos de desafección, en teoría y en principio, sería el manejo económico, que fue uno de los dos grandes temas con los que compitió para regresar a la Casa Blanca. Y aquí lo que tenemos que ver es la reacción tanto del Partido Republicano como del Demócrata, porque estos son aranceles que se imponen por la vía administrativa. No es una legislación, no pasa por el Congreso. Y eso es importante porque hasta hace poco, en teoría, había un consenso generalizado, al parecer, tanto en demócratas como en republicanos, de mantener una relación comercial con menos aranceles y menos tarifas. Esto podría repercutir, sí, claro. Y lo importante fue el gesto hoy día. Una de las personas que habló, aparte del presidente Trump, fue un trabajador precisamente de la alicaída industria manufacturera de los Estados Unidos, y eso podría generarle rédito con ese grupo electoral, el medio oeste de Estados Unidos. Pero tiene tanto poder Estados Unidos porque aquí se está enfrentando así como en simultáneo. Chile es un país chiquitito, pero se está enfrentando a China, sí, claro, se está enfrentando a la Unión Europea, a Inglaterra, a muchas potencias del mundo. ¿Tiene tanto poder para enfrentar tantos frentes juntos? Pareciera que el presidente Trump cree que sí. Va a ser interesante ver el efecto que va a tener esto, no solamente en los consumidores finales, porque aquí efectivamente es un tema económico, como bien decía Carlos, pero también acá hay un tema, Davor, de estrategia geopolítica, y eso tiene que ver con qué es lo que se está persiguiendo con estas tarifas al final del día. Ya. Carlos, ¿y qué tan dinámico es esto en los movimientos internos que va a tener Estados Unidos, lo que tiene que ver con las empresas, con el dólar, con el desempleo, con la inflación? ¿Se van a mover estos índices macroeconómicos del país? ¿Deberían quizás ponerse luces rojas sobre lo que pueda pasar allí? Sí, ya se están moviendo. El aftermarket, las bolsas estaban cayendo, el Standard & Poor's estaba cayendo más de un 3%, estaba cayendo las tecnológicas más de casi un 5%. El dólar está perdiendo fuerza, y lo que vaya a pasar un poco con eso, particularmente con el dólar, va a ser difícil de saber, porque uno ante tanta incertidumbre se busca refugio. Hay un flight to quality, es decir, finalmente buscar, por ejemplo, el oro, el arte u otras cosas que tengan valor intrínseco. Sin embargo, el dólar como refugio, hoy día uno, a pesar de que, y suena paradójico esto de buscar refugio en el dólar, en el que causa el problema finalmente, pero de todas maneras es difícil porque Estados Unidos tiene un problema de deuda importante. O sea, él agrega cada 90 días, agrega $1 trillón de deuda, y eso es complejo para el mundo. Ahora, las bolsas lo van a ver, la inflación en Estados Unidos va a ser muy rápida. Yo creo que va a afectar muy rápido a la inflación, este aumento de tarifas en varios frentes, en varias áreas de los productos que se importan. Ahora, mira, doy un ejemplo. Inmediatamente la acción de Nike estaba cayendo un 7%. Y un 7% porque, claro, la mayoría de las plantas están en Vietnam, y se le agregan 46% de arancel. Entonces, la verdad es que es bien complejo, y yo creo que lo que decía Álvaro es importante. Yo creo que aquí estamos, de alguna manera, quitándole menos atención, le estamos poniendo poca atención a lo que vaya a pasar internamente con el consumidor estadounidense. Yo creo que ahí, Carlos, hay una clave importante de cuánto va a durar esto.
Carlos, ¿y a dónde queda en todo esto, sobre todo en la relación bilateral de Estados Unidos con Chile, el famoso TLC que tenemos, el Tratado de Libre Comercio, que se negoció básicamente en el gobierno del presidente Lagos, cuando Lagos le dijo no a Bush, con muchos condimentos políticos encima? Finalmente eso tiene 20 años más o menos, un poquito más, un poquito menos. ¿Cuánto de eso queda a contar de hoy día? ¿Queda algo en vigor o todo se echa por la borda con esta decisión? O sea, de alguna manera sí, tampoco nos conviene, creo yo, poner aranceles a eso. Yo creo que no es el camino que tenemos que seguir. Hoy día las negociaciones, lo que se logró con ¿no es cierto?, por ahora, no tener aranceles en el cobre, yo creo que es importante, en las maderas y algunas otras cosas. Estamos hablando de más del 40% de nuestras exportaciones a Estados Unidos están por ahora sin arancel. Y eso por lo menos nos deja en un pie, comparado con el resto del mundo, en una mejor posición o menos mala, digamos, de los menos malos de todos, digamos. Y eventualmente podemos vernos beneficiados, y aquí puede haber desviación de comercio. O sea, por ejemplo, en el tema de los salmones, nosotros quedamos con un 10%, pero Noruega queda con un 15%. Otros países nórdicos quedan con un 20%. Eventualmente podemos ser, dentro de, en términos relativos, un poco mejor. Sin embargo, hay un efecto precio sin duda. O sea, esto va a tener igual un efecto negativo. Cuando el precio del salmón sube en Estados Unidos, la gente busca otra proteína, digamos. Claro. Ahora, y el que quiere seguir comprando salmón, a lo mejor va a elegir el chileno, y en ese sentido puede ser menos malo para nosotros. Pero claramente el TLC lo deja atrás con esto de alguna manera, pero va a haber que negociar. Yo creo que ese es el camino de la conversación, de las cartas, de la Cancillería, que hay mucho trabajo político, ¿no? Sí, finalmente, tal como tú dices, a río revuelto, ganancia de pescadores, literalmente en el caso de los salmones. Vamos a ver qué pasa. Álvaro, ¿cómo lo analizas tú? ¿El TLC todavía sigue en vigor, pensando en que a lo mejor, claro, se salvó el cobre, que es importante para Chile, aunque claro, era solo el 5% de la exportación de cobre que enviamos a Estados Unidos? Pero ¿qué pasa con las uvas? ¿Qué pasa con las paltas? ¿Qué pasa con las manzanas que entraban prácticamente con arancel cero a Estados Unidos y ahora van a ser menos competitivas? Quizás el Producto Interno es más barato. No es tan rico, pero es más barato. Sí, claro. Bueno, lo que ocurre es que aquí, dado la discusión política de fondo, ¿cuál es el sentido de estos aranceles? El sentido de estos aranceles no es recaudar más dinero, no es aumentar en sí la recaudación tributaria. El objetivo de estos aranceles, como lo manifiesta sistemáticamente Donald Trump, no solamente presidente, sino que en la plataforma del Partido Republicano aprobado en la convención en Milwaukee en el 2024, es fortalecer y proteger, esa es la palabra que ocupa, la industria interna. O sea, es un mecanismo para forzar, por ejemplo, literalmente el ejemplo de Nike es muy bueno el que da Carlos, porque ¿qué es lo que persigue Trump? Trump persigue que las plantas de Nike sean relocalizadas en Estados Unidos y específicamente en el cinturón del Medio Oeste. O sea, está apuntando a que estas plantas se instalen en el interior de Pensilvania, en el Valle de Ohio, en Indiana eventualmente, en Michigan. En el caso de Chile, yo tiendo a creer que podríamos ver que esto afecte, tú mencionaste genérico, yo creo que sí, los agricultores probablemente sean los más perjudicados eventualmente, habría que verlo. Pero por otro lado, yo creo que acá también puede haber una señal, porque son muy pocos los países que quedaron con la tarifa del 10%, que es una tarifa general. En eso la Cancillería fue bastante clara en entender lo que se ha liberado de información. Y eso te puede plantear también que podrías conseguir otro tipo de negociaciones en un futuro próximo, pensando en este gran conflicto que es la guerra comercial, como se le ha denominado, que es más profundo que eso, con China. Y ahí podríamos tener un efecto rebote. Claro, a lo mejor nos encarecen los productos que Chile envía, pero lo que China deja de ganar porque Estados Unidos no va a tener un intercambio tan fluido, nos llegue más caro a nosotros. O podrían llegar más productos y eso también podría generar un efecto de depreciación acelerada de varios bienes de capital, no lo sé. Puede haber un sinnúmero de efectos colaterales. Lo que sí está claro es que una economía abierta al mundo como la chilena debería estar mucho más expuesta en teoría. Pero Carlos decía, hay que esperar, esto es muy rápido, los mercados están reaccionando, los políticos también, pero tenemos que ver cuando esto empiece a operar, porque si no nos afecta literalmente por ese lado, a lo mejor nos conviene y quedamos en una mejor posición para conseguir, por ejemplo, la renovación del programa Visa Waiver y otras cosas que se cruzan en el caso de Estados Unidos. Carlos, ¿y qué debe hacer Chile en el corto plazo? Ustedes decían que la Cancillería está matizando esto, está reflexionando, ver si es que hay eventualmente una reacción. Algunos dicen a lo mejor hay que llamar a informar al embajador, son cosas ahí que se ponen sobre la mesa. Pero en lo que tiene que ver con plata, con aranceles, ¿puede aquí haber un ojo por ojo, diente por diente de que Chile también suba los aranceles a Estados Unidos? ¿O de chico a grande es imposible plantear eso?
No, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino sigue siendo la conversación, sigue siendo la negociación, el poner aranceles contra Estados Unidos. La verdad es que no nos va a llevar a nada. Vamos a generar inflación acá. Hoy día, eventualmente, un 10% para algunas empresas grandes puede no ser tan perjudicial. Para algunas chicas, a lo mejor en el margen sí, y puede ser muy malo. Sin embargo, creo yo que si nosotros ponemos otro 10%, lo que nos puede pasar es que entremos en una guerra bilateral ahí y finalmente vamos a generar mucho más inflación internamente. Nosotros importamos casi lo mismo que Estados Unidos exporta, digamos, en la relación entre ambos es muy parecida en términos de montos. Entonces, al final, generaríamos, además de ciertos bienes que a nosotros nos importan mucho, que tienen que ver con benzina, ¿no es cierto?, con gas, con ese tipo de cosas que golpean el bolsillo de los chilenos directamente. Yo creo que esa no debiera ser el camino. Y el problema de todo esto, creo yo, es que esto que estamos diciendo, de los problemas que podemos tener, como tal como decía Álvaro, la raíz de todo esto es más política que económica. O sea, no hay razones económicas para poner un arancel. Y por lo tanto, ante eso, las posibilidades son enormes las que puede tener Trump para decir otra cosa mañana, pasado mañana, y cambiar todo el escenario. Entonces, es muy difícil hacer predicciones de cuánto podemos ganar o perder si este escenario va cambiando, porque ahora no tenemos arancel al cobre y a la madera, pero eventualmente no sabemos. Podría ser menor. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Carlos, pero esto podría tener también un impacto en el mercado de valores, en la bolsa chilena, sobre todo las que transan en el IPSA. Por ejemplo, mañana, ¿qué deberíamos esperar con los mercados? ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Esto va a disparar el dólar? ¿Se va a fortalecer como moneda a nivel mundial y sobre todo equiparada con el peso chileno? Yo creo que en la bolsa no va a haber mucho impacto. Yo creo que va a ser más indirecto, puede ser el impacto que pueda tener en otros mercados, China particularmente, o algunas empresas en particular, pero yo creo que hay temas más internos que resolver y vienen elecciones y cosas. La bolsa chilena está en relativamente buen pie, creo yo. Puede recibir un impacto inicial, que alguna vez hay sobrereacciones, pero después se ajusta. Ahora, respecto al dólar, lo que decían antes, es difícil un poco saberlo. Uno hoy día está en el mercado internacional que están abriendo, el dólar está perdiendo un poco de fuerza, sin embargo, puede eventualmente ser este refugio y si es así podríamos tener un dólar mayor. Vamos a ver cómo reacciona China con esto, porque para nosotros es muy importante China y si China, ¿no es cierto?, el cobre ya estaba bajando y eso presiona el tipo de cambio al alza, pero la debilidad internacional va hacia el otro lado. Entonces al final vamos a ver cómo reaccionan estos grandes conglomerados y particularmente China, como decía, porque es nuestro principal socio comercial y si China se ve muy perjudicado, sí podríamos tener una caída más importante en el precio del cobre y eso sabemos que hoy día está muy correlacionado con el precio del dólar y eventualmente podríamos tener un dólar más alto, pero eso, y el dólar particularmente es muy difícil, depende de muchas cosas, entonces es difícil saber lo que va a pasar, pero yo creo que la volatilidad va a ser lo que vamos a vivir toda esta semana. Álvaro, y en lo que tiene que ver con la posición de Chile, que está en estudio, porque esto nos pilló a todos en la tarde, la Cancillería entregó un primer comunicado, pero dice que está, no dice reflexión, pero que está estudiando y que va a sacar otro comunicado en las próximas horas. ¿Cuánto se cruza ese tiempo, esa reflexión desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con los dichos del presidente Boric esta mañana, donde acusó a Donald Trump de ser un emperador, algo que ha sido muy comentado en el mundo político en nuestro país? Ha habido muchas críticas, sobre todo de la oposición en contra del presidente Boric. ¿Eso importa en este caso a la hora de discutir, de negociar, de hacer el fino de los números? Yo diría que hay que distinguir. Antes de la imposición de estos aranceles, la verdad es que cuando tú revisas que el mínimo de 10% se aplica a casi todos los países de la región en América Latina y también se aplica, por ejemplo, a Australia, tú no podrías sostener legítimamente que la intervención del presidente Boric gatilló que en el fondo Donald Trump se molestara y le pusiera el arancel a Chile. ¿No nos pusieron hoy día en la mañana? No nos pusieron hoy día en la mañana, sería una tesis bastante razonable. Sí. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, Argentina hubiera quedado exento, Colombia hubiera quedado exento y Chile hubiera aparecido. No, pero hasta Milei quedó, hasta la Argentina de Milei quedó ahí. Es que ese es el punto. Sí. Quedó dentro, pero quedó, ojo que en Latinoamérica, salvo Venezuela, todos quedaron prácticamente casi con 10% de arancel y eso te podría dar una señal de estrategia geopolítica, que es forzar un reacomodo de las relaciones comerciales de manera tal de darle un trato privilegiado dentro de este nuevo sistema a las economías de América Latina.
Lo que sí es importante considerar es la negociación posterior, porque efectivamente la aplicación de los aranceles por parte de Trump sigue una lógica muy particular, que es que siempre después viene algo de negociación porque está buscando algo. Y en ese caso, probablemente las declaraciones del presidente Boric en la India podrían entorpecer el problema, que se sumaría, porque no te olvides que Donald Trump organiza las relaciones internacionales en un carácter personal, no institucional. Y eso es muy relevante. Y aquí en el fondo se podría sumar con otros elementos, como por ejemplo la actitud del presidente Boric y del gobierno respecto del Estado de Israel. Y también podría sumarse con ocasión de la situación internacional, el caso de Venezuela y Cuba. Ya. Lo último, Álvaro, ¿esta guerra comercial va a ser solo una guerra comercial o podría ser otro tipo de guerra? ¿Qué dice la historia del mundo respecto a los conflictos económicos? Porque no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre. Acá hay características bien particulares. Hay muchas personas que sostienen la idea que estamos en una nueva guerra fría. La verdad es que yo creo que no es una nueva guerra fría. Yo no adscribo esa tesis por dos razones. Primero, porque esto ha estado confinado a una disputa de hegemonía económica y en particular comercial. Y en segundo lugar, porque efectivamente los conflictos que se están librando como guerra, en ninguno tiene interés real ni China ni Estados Unidos. A tal punto que en el caso de la guerra de Ucrania, Estados Unidos está dispuesto a forzar un acuerdo que a todas luces implica cesión de territorio a Rusia, o sea, el territorio anexado. Mira el tema. Pero lo que sí es importante tener en perspectiva es que se puede producir un reordenamiento muy acelerado de las alianzas estratégicas. Y efectivamente China podría ganar posiciones en este tablero de ajedrez al quedar en una situación de ofrecer un mejor trato comercial desde una perspectiva de intercambio de bienes y servicios con los países más afectados por las tarifas de Estados Unidos. Carlos, una última reflexión porque se nos va el tiempo. Mira, a mí lo que me llama la atención y lo que estaría muy atento es en cuánto va a soportar la gente en Estados Unidos. O sea, yo creo que aquí va a haber más inflación, le va a llegar al consumidor, vamos a ver que finalmente hay menor actividad económica, hay un tema de déficit importante que decía yo del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto va a haber que estar muy atento, hay que ver, vamos a vivir con mucha volatilidad, vamos a tener que acostumbrarnos, pero yo creo que tenemos varias cosas que podrían hacer que Chile sea, entre comillas, favorecido. Y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo y trabajar muy bien esa parte diplomática, esa parte comercial, sin sobrereaccionar. Yo creo que eso es lo que debiéramos hacer de aquí en adelante. Carlos Smith de la Universidad del Desarrollo, también Álvaro Iriarte del Instituto de República, gracias a ambos por ayudarnos a comprender esto que sucedió en las últimas horas y que no nos va a tener este mes, sino que todo el año probablemente hablando sobre las relaciones económicas de Estados Unidos. Gracias a ambos por estar aquí en Vía Pública. Gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Canal 24 Horas. Once de la noche con 56 minutos, la noche está muy estrellada y también muy azul hasta ahora, porque la U la hizo en su debut de la Copa Libertadores de América, le ganó nada menos que al campeón actual de la Copa, al Botafogo. Partido disputado en el Estadio Nacional, muy tranquilo, celebrar los azules, hubo solamente un gol. Lucas Di Llorio le dio el triunfo a la U, que comienza con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, lo dice ahí 24horas.cl, fiesta azul. Hace 4 años que la U no estaba en este importante torneo internacional, así que hoy celebra buena parte del país también. Ayer Colo-Colo también partió relativamente bien con un empate de visita, hoy día la U de local le gana al actual campeón, nada menos, el actual campeón de la Copa Libertadores cayó en Santiago de Chile. Vamos a ver cómo sigue la senda para la U en el torneo continental. Santiago, en esta jornada heladito, ya lo hemos dicho toda la semana, estamos con temperaturas de otoño y mañana se va a repetir más o menos la jornada, aunque claro, la mínima en la mañana va a estar un poco más alta, vamos a llegar a los 9 grados y ya en la tarde el termómetro va a crecer de manera inusual para esta época, vamos a andar rozando los 30 grados de temperatura. El viernes ya caen nuevamente, aparecen las nubes, pero lluvia no se asoma. Eso de abril lluvias, mil cosas del pasado, de otros lugares del mundo, con el cambio climático está todo muy cambiante, así que ese dicho ya no nos queda por lo menos en este lado del mundo. Estamos despidiendo el Vía Pública, pero usted escucha, los Beatles, ¿cómo no conocer? Los Beatles
Fíjese que el director británico Sam Mendes confirmó a los actores que darán vida a los integrantes de The Beatles en el proyecto cinematográfico que los llevará a la pantalla grande. Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn son los elegidos que van a encarnar a los 4 de Liverpool, a John Lennon, a Paul McCartney, a Ringo Starr y también a George Harrison. Bajo la dirección de Mendes, la banda más trascendente en la historia de la música llegará al cine en 4 películas, cada una de ellas concentrada en uno de los artistas que se van a estrenar todas de manera simultánea en abril del año 2028. Queda harto todavía para verlas en la pantalla grande. Por supuesto, mientras esperamos que ello ocurra, los dejamos con buena música, con este cuarteto de Liverpool, que dicen hasta ahora, hello, goodbye. Nos reencontramos el lunes en Vía Pública. Chau, chau.